Es curioso porque uno de estos temas de actualidad, como es el aborto, delata una situación del ambiente social, ¿no? Una mentalidad que hay en la sociedad, pues que desde el siglo XVII, especialmente el siglo XIX, pues ha sustituido la actitud del realismo por el idealismo, ¿no? Básicamente en filosofía, simplificando mucho, claro, el realismo parte de la primacía de la realidad, es decir, pues lo que está externo a mí, ajeno al sujeto que piensa, la primacía de la realidad sobre la mente que lo piensa, ¿no? Cuando lo que hace el idealismo es cambiar la perspectiva, es un giro copernicano, ¿no? Acordaos que Copérnico, cuando elucubra sobre el movimiento de los planetas, cae en la cuenta de que todo el universo se entendería mejor cambiando el sistema geocéntrico, que giran todos los planetas alrededor de la Tierra, cambiando la perspectiva, y si fuera al revés, y si cuando yo veo moverse el Sol, no pienso más bien que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, ¿no? Es el giro copernicano, ¿no? Que lo va a adoptar en filosofía Kant para plantear el idealismo, ¿no? En lugar de hacer girar la mente sobre las cosas, sobre la realidad, ¿por qué no pensamos que no es más bien al revés? La realidad gira sobre nuestra forma de pensar. Entonces este es el principio, el fundamento del idealismo, ¿no? Claro, el idealismo tiene un peligro, ¿no? No es lo mismo el idealismo absoluto de Hegel, que al fin y al cabo la realidad depende de una idea, pero no de mi idea. Que yo la tenga o no ya es una cuestión contingente. La idea para Hegel es la razón, el espíritu, lo llama de varias maneras, es algo externo al hombre, el hombre participa de eso, ¿no? Pero bueno, quitando este idealismo absoluto, ¿no? Que de cierta manera es realismo en el sentido de que esa idea está ahí, aunque el hombre no la piense, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero quitando esto, lo que ha llegado a la cultura es el idealismo, pero en sentido subjetivo. Es decir, la Edad Media se vertebraba con un hombre abierto a algo que estaba fuera de él, trascendente, más allá, que es Dios, ¿no? Pero había una armonía entre lo divino y lo humano. O sea, Dios amaba al hombre, ¿no? La reforma de Lutero lo que hace es romper esa armonía, ese buen rollo, ¿no? Entre lo divino y lo humano. Entonces Dios ama al hombre, pero le pide cosas que no son humanas. Esa es la visión protestante que degenera en el calvinismo y mucho más claramente en el puritanismo, ¿no? Dios manda las cosas aunque pues no le interesen al hombre, ¿no? Eso provoca una crisis, ¿no? En el ámbito religioso ocurre, pero en el ámbito filosófico igual. Descartes en el siglo XVII comienza una andadura cuestionando el realismo. Las cosas son cuestionables, yo no sé si existe el mundo, lo único que sé con certeza es que yo existo, yo pienso, luego existo, decía Descartes, y desde este yo intentó deducirlo todo lo demás. Pues bien, con estos elementos sencillos de filosofía básica tenemos dos perspectivas. El realismo, que afirma que las cosas son lo que son, lo sepa yo o no, y el idealismo, que afirma lo contrario. Las cosas son lo que yo pienso que son. La realidad depende de mi pensamiento. Si a esto le añadimos este proceso de secularización, de alejamiento de la trascendencia, que además esto es acentuado por las guerras de religión en el centro de Europa. Hombre, hay que recordar que eran guerras más que religiosas, eran políticas. O sea, uno se hacía protestante para ir contra Carlos V, vamos. Era una cuestión política. Entonces uno adoptaba las convicciones religiosas que le fueran útiles para enfrentarse políticamente, ¿no? Pero en cualquier caso, la sensación del centro de Europa es que la religión era destructiva. Obviamente la consecuencia es un rechazo de lo religioso. Por eso no es de extrañar que los filósofos de la sospecha, los que son ateos también, la sospecha del hombre, pero al mismo tiempo de Dios, Freud, Marx, Nietzsche, son del centro de Europa, es decir, el lugar donde se ha cuestionado pues esa religiosidad, claro, entendida en esos términos tan humanos, tan tristes, de que el hecho religioso parecía provocar el confrontamiento, puesto que Dios había sido un ser que se había alejado demasiado, ¿no? En la visión católica de Tomás de Aquino, que es la que se mantiene hoy en día en la Iglesia Católica, habla de una armonía entre lo humano y lo divino. Y cuando alguien exagera una de estas dos dimensiones, es decir, el hombre debe sacrificarlo todo por Dios renunciando a ser hombre, o lo contrario, el hombre para ser hombre tiene que renunciar a Dios, son visiones deformadas que se pueden dar incluso en el cristianismo. Y esto significa que dentro del mismo cristiano, como en la sociedad occidental, la cultura se ha hecho idealista.
En el cristianismo también, o sea, hay un ejemplo claro de cómo se transforma la misma realidad o el mismo evangelio con criterios idealizados. La teología de la liberación, por ejemplo, en los años 70, 80, pues es una forma idealizada, idealista de esto, ¿no? Entonces se interpreta el evangelio en clave política. Es decir, una cosa es buena como en la medida en que es concebida por mi mente. Entonces yo planteo el evangelio con una clave. Además, siguiendo las tesis de una doctrina filosófica, la de Marx, que en ese momento tenía buen prestigio. Después de la caída del muro de Berlín, Marx filosóficamente es desechado, económicamente no, digamos, ¿no? Y políticamente, pues hasta el Partido Socialista renuncia a los presupuestos del leninismo, ¿no? Tal y como se planteaba en forma clásica, ¿no? Pero la teología de la liberación asumió estas tesis de forma filosófica por ese idealismo, ¿no? Lo cual significa que el idealismo es decir, no aceptar que la realidad es más grande que uno mismo, no aceptar que yo no soy la medida de la realidad, no aceptar que yo no soy el origen de la realidad. El realismo, digo, es sustituido por el idealismo, ¿no? Y además en la época posmoderna, ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, más bien después de la caída del muro de Berlín, que diríamos que es el símbolo del fracaso de los idealismos. Los idealismos habían intentado redimir el mundo frente al hecho religioso de la Edad Media. Venían los nuevos salvadores, que son el socialismo, el nazismo, el fascismo, el capitalismo. Y estos sistemas se llevaron a la destrucción durante el siglo XX, las dos guerras. Claro, cuando acaba el muro de Berlín es la final de la confianza en estos idealismos, ¿no? Pero ¿qué es lo que queda? Lo decía una frase de Carlos Díaz en su libro, me gustaba, ¿no? En la Edad Media pensaba el hombre, solo Dios es bueno y hay que mirar al santo. En la edad del siglo XIX, siglo XVIII-XIX, pues solo el líder es bueno. La medida, la referencia es el líder, ¿no? Que es el que me va a decir cómo salvar a la humanidad. Recordar que en mitad del siglo XX media humanidad intentaba salvar a la otra media humanidad de los errores de la otra media. Una era el capitalismo y otra era el comunismo, ¿no? Y los dos querían salvar a la humanidad. Y de hecho la guerra mundial tuvo que ver, aunque no era el comunismo-capitalismo, sino el nacionalsocialismo, un socialismo nacionalista, frente al cual se unieron el comunismo y el capitalismo, pero obviamente con una estructura que no funcionaba y de hecho provocó la Guerra Fría, ¿no? Pues decía Carlos Díaz, siguiendo este ejemplo, en la Edad Media solo Dios es santo y sus santos son el modelo, Edad moderna solo el líder es santo, Edad contemporánea solo yo soy guapo. Bueno, es una obsesión ya no en el idealismo como sistema, sino en yo y mi subjetividad. Yo soy el que decide lo que es bueno, lo que es malo. Yo soy, cualquier gusto mío es bueno. O sea, se diviniza. Si a esto le añadimos, como hemos hablado en otras ocasiones, que uno fracasa en los valores más grandes, en los valores de desarrollo de la mente superior, tanto en el trabajo intelectual como en el amor, si uno añade a eso el fracaso de lo más profundamente humano y busca el consuelo de placeres, alcoholismo, droga, sexo, pues entonces resulta que divinizamos el gusto. Y entonces aparece una sociedad que diviniza el propio gusto. Una cosa es buena porque me gusta. Hay un principio básico que la gente no entiende, ni siquiera la gente que piensa bien, que hay gustos muy malos y que hay que cambiar de gustos. Porque el gusto además es una cuestión que se adquiere psicológicamente desde que Pavlov hizo el descubrimiento de que los reflejos se pueden condicionar. Pues sabemos que los gustos se adquieren, por lo tanto es mentira que sea parte de mi forma de ser, no de mi forma de estar, pero es falso que sea parte de mi forma de ser ciertos gustos. Y precisamente ese es el criterio que le falta a la sociedad posmoderna, que ya no tiene un referente objetivo, ya no es realista, ya no acepta la totalidad de la realidad, y el hombre se refugia en sus propios consuelos, renunciando a lo que previamente le hace más grande, que es una realidad, no una subjetividad, y una realidad que está más allá de sus propias categorías, una realidad que está trascendente. Es decir, el ser humano no se entiende a sí mismo, y esto lo descubre muy bien el personalismo,
no se entiende a sí mismo sin algo que está más allá. Además, al decir más allá, ni siquiera me reduzco al concepto de lo religioso, que obviamente es lo más significativo, sino algo que está fuera de mí, o sea, en el amor. Ya es una forma de realización de la persona, ¿no? Creo que insuficiente porque hace falta llegar al absoluto, ¿no? Pero en los indicios, en los vestigios que el ser humano en su corazón encuentra, antes de llegar al hecho religioso, hay unos elementos que son vestigios que le van llevando a lo absoluto. Esos vestigios se encuentran en el amor, en la entrega a alguien que está fuera de sí mismo. Decía que esto lo descubre muy bien el personalismo. Es curioso que en el personalismo dentro de los filósofos personalistas hay cristianos, hay judíos, incluso hay agnósticos, incluso ateos, pero todos ellos están abiertos a una trascendencia de alguna manera. Obviamente el ateo no en términos personales, no en términos de un Dios personal, pero incluso ellos consideran un elemento que piensan que es esencial en el ser humano. Yo no soy persona hasta que yo no empiezo a abrirme a otro, hasta que no veo al tú como algo fundamental para que yo sea yo. Yo no soy yo mientras no haya un tú. Mientras al otro ser humano yo le trate como a un él, decía Gabriel Marcel, yo no le estoy tratando como tú, y si yo no le trato como tú, yo no soy un yo realmente. O sea, yo no llego a tener la categoría de persona mientras no me abro a esa trascendencia. Obviamente la trascendencia culmina cuando uno llega al sentido del absoluto en el hecho religioso.